Hola mis amigos, aquí pues una vez más para poder estudiar el maravilloso repaso de la lección de este nuevo trimestre que lleva como título el Éxodo, y ya estamos en la lección número 4. Pero para eso, mis amigos, para dar inicio a este maravilloso estudio, vamos a pedir la presencia de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu presencia, enséñanos, Señor, en tu nombre, en Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 4 y la lección número 4 lleva como título Las plagas. Ese es el tema de esta semana, y las plagas fueron derramadas sobre Egipto. Y vamos al texto bíblico. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9, versículo 35. En nuestro estudio de esta semana nos vamos a encontrar con el Dios de los milagros, con el Dios de las señales y con el Dios de los prodigios. Además, vamos a considerar solamente de las 10 plagas, vamos a considerar solamente 9 plagas que Dios derramó sobre Egipto como juicios divinos. En estas 10 plagas que nosotros conocemos desde el libro del Éxodo, como se menciona, podemos ver el escenario del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. La batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, la luz y las tinieblas, Cristo versus Satanás, el Dios de los hebreos versus los ídolos falsos de Egipto. En esta guerra espiritual que comenzó en la tierra, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios prometió un desenlace victorioso en esta guerra para que no fuéramos por siempre presa del mal. Y ahí aparece el protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde sus inicios, el conflicto se ha librado entre los que adoran al Señor, el Dios único, el Creador, el Dios Todopoderoso, y quienes adoran a la creación en sus diversas formas. La adoración dirigida al Creador libera a la humanidad de la esclavitud del pecado, a diferencia de la adoración dirigida a la creación. Conduce a la degradación moral de la humanidad, hecha a imagen de Dios, y termina en última instancia en una esclavitud de servidumbre. El enfrentamiento entre el Dios vivo y el faraón se va a intensificar en los capítulos 7 hasta el capítulo 10 del libro del Éxodo. El faraón quiere demostrar que es un Dios en armonía con lo que los egipcios creían. Egipto, como una nación idólatra, veneraban a más de 1500 deidades paganas, y en consecuencia el faraón se esfuerza por desempeñar el papel de un monarca soberano que tiene el control y decide qué está bien y qué está mal de acuerdo a su perspectiva, pero es una perspectiva totalmente contraria, es una perspectiva totalmente diabólica. Por el contrario, Dios, el Dios de los hebreos, el único Dios todopoderoso, quiere liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero desea al mismo tiempo enseñar a los egipcios quién es Él, y desea librarlos de la esclavitud de sus dioses paganos que no sirven para nada. En este juicio divino de Dios para Egipto, también el Señor Dios dictó una sentencia contra los dioses egipcios. En relación a esto, el texto bíblico dice: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Números capítulo 33, versículo 4. Un ejemplo de esta sentencia contra esos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. En Egipto, la diosa Uayet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder y presunta realeza y autoridad, ya que la diosa así representaba, escupía veneno a sus enemigos. Esa era la creencia de los egipcios en relación a esa diosa pagana. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiará al faraón a su existencia futura tras la muerte. Cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia y las hechicerías egipcias. El emblema del poderío del faraón no solamente fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. La confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto.
También es muy importante y significativo que los antiguos egipcios consideraran sagrado y veneraran a otro dios pagano llamado Kau, una serpiente que dominaba los espíritus. Según su mitología, esta deidad pagana era una poderosa virtud de que había devorado 7 cobras. Dios mostró así a los egipcios que Él no es un dios serpiente. Él es quien posee el poder y la autoridad sobre todo. Después de esta semejante confrontación, pudieron comprender este maravilloso mensaje de manera inmediata e inequívoca. Como representante de Dios, Moisés tenía autoridad y poder que el propio Dios pagano del faraón. En ese primer incidente, Faraón vio el poder de Dios a través de cómo la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras serpientes en presencia del rey. En relación a esto, mira lo que dice el texto bíblico. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Éxodo capítulo 7, versículos 13 y 14. El endurecimiento del corazón del faraón es atribuido a Dios 9 veces en el libro de Éxodo. Pero también en otros casos también se ve 9 veces, se dice que el gobernante egipcio mismo endureció su propio corazón. Entonces viene la pregunta: ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Dios o el propio faraón? Es significativo que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas. Por lo tanto, él inició el endurecimiento a su propio corazón. Sin embargo, a partir de la 6ª plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. El texto bíblico dice así: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión del faraón y su actitud voluntaria, como lo había anunciado a Moisés. En otras palabras, Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse y librarlo de una confusión mental y sus errores. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad a ceder a sus propios impulsos malignos. Ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a la merced de su propia maldad. El faraón tenía libre albedrío, podía aceptar a Dios o rechazarlo, y decidió rechazarlo, tristemente. Las lecciones que se desprenden de esto son obvias. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Desde Lucifer en el cielo hasta nuestros días de hoy, pasando por Adán y Eva en el jardín y el faraón en Egipto, solamente hay 2 elecciones posibles: la vida o la muerte. Dios nos dice hoy: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. De acuerdo con esta conocida analogía, mira esto: el sol mismo derrite a la mantequilla, pero endurece a la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay 2 reacciones diferentes y 2 resultados distintos en respuesta a él. En efecto, depende del material. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y hacia su pueblo. Dios no estaba en contra de los egipcios. Hay que tener en cuenta eso. Dios amaba a los egipcios porque son su creación, son sus criaturas, con un amor eterno, genuino y un amor entrañable. Dios ama su creación. Al mismo tiempo, el Rey, el Señor, nuestro Dios soberano,
estaba en contra de sus dioses paganos, estaba en contra de la idolatría, estaba en contra de esas cosas extrañas. Y Dios pretendía demostrar que era una invención humana que conducía a las personas al temor y a la esclavitud. Entonces Dios tiene que intervenir para poder salvar a sus hijos de la idolatría. Dios tiene que intervenir y lo hace con juicios divinos para salvación. Además, su objetivo principal era poner fin a esa esclavitud de los egipcios, que estaban padeciendo a causa de su idolatría, a fin de que pudieran ver y pudieran servir solamente al único Dios viviente, que es Él, el Creador y Redentor. Sin embargo, si el pueblo egipcio continuaba asociándose e identificándose con esos dioses falsos, el juicio de Dios caería no solamente sobre sus dioses, sino también sobre sus adoradores. Su idolatría persistente resultaría en su castigo y en última instancia en su destrucción. El juicio de Dios contra los dioses egipcios es claramente declarado y relatado como un hecho histórico, como describe esto en el libro de Números capítulo 33, versículo 4. Cada plaga o juicio estaba dirigido contra múltiples dioses egipcios que cautivaban la imaginación en su vida social y los hacían totalmente esclavos del pecado. A partir de entonces, el alma vivía en completa sumisión a un estilo de vida idólatra, controlado por la magia y que se ponía diametralmente a la libre adoración que brota del Dios creador vivo y amoroso. Ahora habían llegado el momento para Israel y para Egipto, donde Dios iba a mostrar sus maravillas y sus señales a través de sus juicios. Por lo tanto, las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. Cada plaga que Dios mostró, que Dios dio a través de Moisés y Aarón, cada plaga golpeaba al menos a uno de esos dioses paganos. Dios indicó a Moisés que el diálogo con el faraón sería difícil y casi imposible. Sin embargo, el Señor quería revelarse al faraón y a los egipcios. Por lo tanto, decidió comunicarse con ellos de una manera que pudieran entender. Además, los hebreos se beneficiarían de esta confrontación porque aprenderían más acerca de su Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de ellos. Mis amigos, ahora vamos a ver las 9 primeras plagas que llegan para Egipto. Vamos a ver el texto bíblico de la primera plaga. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo gran sangre por toda la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 21. La primera plaga iba dirigida contra Api, el dios del Nilo. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida. Así que inventaron un dios llamado el dios Api, el dios pagano, y lo adoraron como un proveedor de vida. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. Transformar el agua en sangre simboliza transformar la vida en muerte. Api, el dios pagano, no era capaz de proporcionar y proteger la vida. Esto solamente es posible mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo, mediante el único Dios totalmente verdadero. Ahora vamos a ver la segunda plaga. Y Jehová Dios dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Libro de Éxodo capítulo 8, versículos 5 y 6. Dios dio entonces otra oportunidad al faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente a un dios pagano llamado Eket, la diosa de las ranas. En lugar de la vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban.
quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ella. Ahora vamos a ver la tercera plaga. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió sus manos con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Libro de Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. La tercera plaga es la más brevemente descrita. No es posible saber con certeza qué tipo de insectos intervinieron. Pudieron ser mosquitos, pudieron ser garrapatos o pudieron ser piojos. La plaga estaba dirigida contra el dios pagano Geb, el dios egipcio de la tierra. El polvo de ella, ecos de la historia bíblica de la creación. Dios hizo salir de esos insectos que se extendieron por doquier, incapaces de duplicar el milagro. Solo Dios puede crear vida. Los magos declararon: esto es dedo de Dios. Sin embargo, el faraón se negó a ceder. Piensa en cuán duro era el corazón del faraón. El rechazo repetitivo de las indicaciones de Dios no hizo más bien que empeorar su condición. ¿Qué lecciones hay aquí para cada uno de nosotros acerca del rechazo constante de las exhortaciones del Señor? Mis amigos, aquí vemos al faraón que endurece su corazón poco a poco y lentamente porque no quiere oír la voz de Dios. Puede ser que muchos de nosotros que estamos aquí también podemos pasar esa misma experiencia. Estamos escuchando la voz de Dios hablándonos y estamos endureciendo nuestro corazón porque simplemente no queremos obedecer la voz de Dios. Tengamos mucho cuidado, tanto para ti como para mí, que el Señor nos ayude. Somos seres humanos, pecadores, que necesitamos arrepentirnos, necesitamos acercarnos al trono de la gracia, necesitamos estar con Jesús y pedir que nos ayude, porque a veces hay cosas extrañas de nuestras debilidades que se fortalecen, pero Dios tiene el único poder de poder revertir y convertir y transformar este corazón malo y sucio que tenemos. Por favor, mis amigos, el mensaje es para ti y para mí. A través de todo lo que Dios hace con nosotros, podamos oír su voz y no rechazar sus indicaciones, para que nuestra condición no se empeore, sino arrepentirnos y abandonar y dejar el pecado y continuar una vida digna como Dios quiere que vivamos, una vida justa, digna a sus sueños y a sus propósitos divinos. Ahora, mis amigos, vamos a ver la cuarta plaga. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Libro de Éxodo capítulo 8, versículos 20 y 21. Waheb era el dios pagano egipcio de las moscas y de los pantanos. A su vez, el dios Jepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, otro dios pagano, era representado como la cabeza de una mosca. Estos dioses paganos fueron derrotados por el Señor. Mientras los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. De hecho, ninguna otra plaga los afectó. De nuevo, todo esto fue un intento de parte de Dios de hacer saber al faraón que el único Dios todopoderoso es Él. Dios decía así: yo soy el Señor en medio de toda la tierra. Y es verdad, Dios es el dueño, Dios es el Señor. Alabado su nombre, glorificad su nombre. Solamente al gran yo soy, al Dios todopoderoso.
El faraón empezó a negociar. Sin duda, la presión iba en aumento. Estaba dispuesto a que Israel adorara a su Dios y le ofreciera sacrificios, pero solo en la tierra de Egipto. Sus condiciones no podían ser cumplidas, pues ciertos animales eran considerados sagrados allí en Egipto. Sacrificar habría provocado la violencia de los egipcios contra los hebreos. Además, la propuesta de Faraón no era el plan de Dios para Israel, porque Dios había dicho, tienen que salir y iban a adorar al Dios en el desierto, en el lugar indicado. Dios había dicho, van a hacerlo ahí, van a adorarme a mí, el único Dios todopoderoso. Ahora, mis amigos, vamos a ver la quinta plaga. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos y vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazos, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7. Mientras tanto, la siguiente plaga cae sobre el ganado. Había un dios pagano llamado Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección. Era representada como una cabeza de vaca. El dios toro, Apis, también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, estas otras deidades principales también fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la quinta plaga. Ahora vamos a ver la sexta plaga. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de ceniza de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12. La sexta plaga pone de manifiesto la derrota del dios pagano Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos aquí la derrota de esas deidades como Sekhmet, la diosa de la guerra y las epidemias. Y también vemos aquí a otra diosa pagana, Imhotep, diosa de la medicina y la curación, incapaces de proteger a sus propios adoradores. Irónicamente, ahora incluso los magos y los hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que están indefensos ante el Creador del cielo y de la tierra. Por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto bíblico dice así: el Señor endureció el corazón del faraón. Por confusa que pueda resultar esta frase, ella revela la luz del contexto, que el Señor permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él. El problema del faraón no era un índole intelectual, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar una decisión correcta. El problema del faraón era que él tenía un problema espiritual en contra de Dios. Ahora vamos a ver la séptima plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés:
levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mí para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquí había otra diosa llamada Nut, era la diosa egipcia del cielo, y a menudo se la representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y en la tierra. Osiris también era otro dios pagano, y era el dios de las cosechas y de la fertilidad. En la Biblia, el granizo se asocia a menudo con el juicio de Dios. Durante esta plaga, quienes resguardaran sus bienes en un lugar seguro estarían protegidos. Todos son ahora puestos a prueba. ¿Creerán a Dios y actuarán en consecuencia o no? Dios anuncia que su propósito al dejar vivir al faraón es que toda la tierra conozca al verdadero Dios, quien es el Señor Dios Todopoderoso. El rey de Egipto confiesa ahora que ha pecado, pero más tarde cambia de opinión. Ahora vamos a ver la octava plaga. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y les dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no queráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio las langostas, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres, ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? Mis amigos, esta plaga era también considerada, en esta consideración que Dios dio a Egipto, había un dios egipcio pagano de la tormenta, la guerra y el desorden, que se llamaba Set. Tanto él como Isis, el otro dios pagano, eran además considerados deidades de la agricultura. Había otro dios en relación a esto, era el Shu, el dios de la atmósfera. Había otro dios pagano, el Serapis, que personificaba la majestad divina, la fertilidad y la curación y la vida después de la muerte. Ninguno de los dioses egipcios podía detener los juicios de Dios, porque los ídolos no son nada. Los siervos del faraón lo instaron a que dejara marchar a Israel, pero el faraón volvió a negarse. Hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con corazón, pues las mujeres y los niños son una parte vital e inseparable del culto y de la comunidad de la fe. Ahora vamos a ver, mis amigos, la última plaga. Bueno,
la última plaga de la novena de esta semana, porque ya de la semana que viene vamos a estudiar la última plaga, que es la 10ª plaga. Entonces, esta semana es de la plaga número 1 hasta la plaga número 9. ¿Ok? Entonces, esta es la última plaga de esta semana, 9ª plaga. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón del faraón, y no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Libro de Éxodo capítulo 10, versículo del 21 al 29. Por último, el dios pagano Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras que Tut, otro dios pagano, era un dios que era considerado el dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de proveer luz. El faraón intenta nuevamente negociar, aunque sin éxito. Un periodo de 3 días de oscuridad en todo Egipto, pero había luz donde vivían los israelitas. La separación no podía ser más espectacular. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina recibida por la nación, el faraón estaba decidido a luchar y a no desmayar en su empeño. Aunque no conocemos sus motivos más profundos, su actitud pudo haberse tornado en cierto punto una cuestión de mero orgullo. No importaba cuán poderosa fuera la evidencia, ni cuán obvio resultara lo que había sucedido. Incluso sus propios sirvientes declararon al faraón: ¿hasta cuándo este hombre ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabéis que aún en Egipto está totalmente destruido? Tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y dejar ir al pueblo. Cuán dramático ejemplo de las palabras: la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Mis amigos, hemos visto las plagas, las 9 primeras plagas de esta semana, y todas las plagas fueron para el faraón en contra de su rechazo, en contra de sus dioses paganos, sus dioses idólatras, todo lo que la creencia de Egipto, de los conciudadanos en aquel entonces creían. Pero estas cosas suceden y sucedieron porque ellos no quisieron oír la palabra de Dios. El faraón no quiso dar su corazón a Dios. Esto nos enseña algo también a nosotros, mis amigos, a oír la palabra de Dios. Tú y yo estamos en Egipto. No es un Egipto físico, es un Egipto espiritual. Y Dios nos está llamando también a nosotros a oír su voz, a vivir una vida justa, recta y piadosa, y dejar que nuestro corazón sea conectado con el Señor Jesucristo. Tú y yo estamos luchando porque nuestro cuerpo interior, de nuestra vida, nuestro ser, se rebela contra la palabra de Dios. Por eso que Dios nos hace un llamado también a nosotros, que nos acerquémonos al trono de la gracia, y Dios cuidará de cada uno de nosotros. Sé que esta es una gran batalla, pero Dios ha prometido darnos victoria, y la victoria con el Señor Jesucristo está ganada y está asegurada. Yo te invito que tú también y yo salguemos de Egipto espiritualmente, salgamos de esa mala vida de esclavitud, de pecado, y vivamos a la vida del Señor Dios Todopoderoso para adorar al único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Si tú deseas abrir el corazón a Jesús, pidiendo que también Dios te ayude
a salir y dar tu corazón a Dios, Dios va a cumplir sus promesas contigo y nos dará un corazón nuevo y recto para amar y obedecer siempre a su voluntad y a sus designios. Te invito a que ores en el nombre de Jesús y vas a ver grandes maravillas. Oremos. Querido Padre, gracias por el mensaje de esta lección de las 9 primeras plagas de esta semana. Enséñanos, Señor, a oír tu voz, a ser un pueblo obediente y caminar, oh Dios, a lo que tú quieres que caminemos. Ayúdanos, Padre, y fortalece nuestra vida hacia ti cada día para poder oír tu voz y hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, fue un gusto haber podido estar con ustedes en el repaso de la lección. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.